El mensaje de esta mañana se llama El sirviente insignificante. Vamos a investigar los versículos 19 al 28 del libro de Juan, capítulo 1. Y para comenzar, quiero comenzar con el versículo 28. El 28 dice, estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora, no se confunden con los Juanes, porque hay un montón de Juanes en el libro de Juan. Juan, el escritor, no está hablando de él, está hablando de Juan el Bautista. Y él está bautizando en el Jordán. Este es el río de Jordán. Cuando fui a Israel, noté que tenían una parte del río apartado, a donde la gente que venía a visitar a Israel venían a bautizarse allí en el río de Jordán. Me encantó esta experiencia porque tienen unos baños, lugares a donde uno se puede cambiar, así es que tiene que traer su cambio de ropa y ahí puede rentar una cubierta blanca, una bata. Y si se quiere bautizar ahí, todos vienen a bautizarse de blanco. Pero me encantó porque había muchas iglesias evangélicas de todas clases, bautistas, metodistas, nazarenas, episcopalian, anglicanos, diferentes países. Llegó una congregación de puros chinos y vinieron a bautizarse, otros de otros países, muchos de Sudamérica. Y me encantaba porque muchos venían a bautizarse ahí en el río de Jordán. A mí me tocó ser el fotógrafo, así es que nosotros llevamos como 25 personas que se bautizaron y era un día muy especial. Así es que aquí nos encontramos en el libro de Juan, a donde el escritor Juan está hablando de otro Juan, comenzando con el versículo 19. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle. Ahora, antes de comenzar, queremos entender quién es Juan el Bautista. Porque muchas veces hablamos de este Juan el Bautista y no entendemos quién es. Bueno, Juan el Bautista es un milagro. Por eso cuando estaba orando por Nehemías, estaba pensando que era una similar situación con Juan el Bautista, porque su padre era un sacerdote, Zacarías, y la historia de él se encuentra en el libro de Lucas. Zacarías era un anciano, era un sacerdote anciano, y una vez al año un sacerdote le tocaba entrar al alto, al Santísimo, para dar una ofrenda al Señor. Y ahí estaba cubierto ese lugar y solamente Dios nomás permitía que entrara una vez un sacerdote un día, y a él le tocó este año. Él ya estaba anciano, era su lugar, así es que entró. Imagínense entrar a un templo, al templo del Altísimo, y mirar un ángel. El ángel Gabriel ahí lo estaba esperando. Y el ángel Gabriel lo miró y le dijo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Ustedes han estado orando por un hijo y Dios se lo va a conceder. Vas a tener un hijo y le vas a nombrar el nombre de Juan. Ahora, él era anciano, su esposa Elizabeth era mayor de años. Pasó el tiempo de tener hijos, así es que él pensaba, no, el Señor no va a permitir que podamos tener un hijo, pero ahora viene este milagro. Similar a la historia que habíamos oído cuando estábamos estudiando el libro de Génesis. ¿Se acuerdan de Sara? Sarai, también anciana. Abraham, ancianos, no pudieron tener hijos, pero Cristo, el ángel les dijo, te voy a conceder ese hijo. Bueno, aquí Zacarías está pensando, ¿cómo? Yo soy un viejito, ¿cómo voy a tener hijo ahora? Así es que, pobrecito, dudó. Zacarías dudó ahí en la presencia de Gabriel, y Gabriel le dijo, ¿sabes qué, Zacarías?
Hermano, no se olviden esto. Nada es imposible con Dios. Nada. Y porque me dudaste, te vas a quedar mudo. Se quitó la voz. No pudo hablar. Pero dijo, aunque me dudaste, tu esposa está encinta con un niño. Cuando nazca, le vas a dar el nombre de Juan, porque Dios le ha dado un ministerio, le ha dado una misión, un propósito, y lo vas a crecer en tu casa y él será el siervo del Altísimo. Juan, bueno, sabemos que Juan nació en Zacarías, se salió de la cortina a donde él estaba, y los otros sacerdotes ahí esperando porque tenían un cinto amarrado. What's this called? The ankle. Ahí los tenían y el cinto extendía por fuera de la cortina, porque si el sacerdote tenía pecado, moría en la presencia de Dios. Así es que si oyeron esto, entonces lo jalaban. Lo jalaban y lo sacaban muertito, ¿ok? Pero él no cayó. Y así es que todos estaban afuera esperando, ¿va a salir o vamos a oír que se caiga? No, salió de la cortina y le dijeron, Zacarías, ¿qué pasó? Y él no pudo hablar. Abría la boca, nada salía, quedó mudo. Así es que les dijo, quiero escribir algo. Y les escribió la historia. Me apareció Gabriel, el ángel. Voy a tener un hijo y ya me voy para mi casa. Pronto. Y sí, como había dicho Gabriel, nació Juan el Bautista. Ahora, la escritura nos dice en Lucas que este muchacho fue algo diferente porque su vida fue dedicada solamente al ministerio de Dios. Él se dedicó a solamente a servir a Dios. Era un poco raro. Se vestía de ropa muy diferente, de ropa de pelo de camello, y tenía un cinturón de cuero alrededor de su cintura, la vestimenta típica de un profeta. Y dice la escritura en el libro de Mateo que comía langostas y miel. Así es que, when you have a word like langostas, it could mean two different things. So, yo pensé, bueno, langostas, that's not too bad. ¿Quién no le gusta la langosta? No más que, la pantalla por favor. Dice Mateo 3:4 que esta es langosta, pero no es la langosta que él comía. Era esta. So he didn't eat the kind of langosta that we like. He ate grasshoppers. Langostas y miel. ¿Por qué? ¿Por qué se vestía de esa manera? ¿Por qué comía estas langostas? ¿Por qué comía comida del monte? Les voy a decir si van a la célula. La célula les vamos a decir por qué comía langostas y miel del monte. Les vamos a explicar y por qué era tan raro. Pero sí, él creció en el monte y él dedicó su vida a ser ministro, un profeta de Dios. Ahora, pasa el tiempo, 30 años pasa y lo encontramos en el río de Jordán. Y aquí está. Viene, baja del monte, se mete al agua y comienza a predicar. Muchos de nosotros, mensajeros, predicadores, tenemos, yo creo que el hermano Martín ha de tener unos 500 mensajes que él tiene listos para predicar. Yo tengo unos 3 o 4. Pero Juan el Bautista nomás tenía uno.
arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de Dios ya ha venido. Y él se metió al agua y comenzó a gritar, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y la gente que venía lo oía. Y él explicaba, el reino de Dios ha venido a este mundo. ¿Y por qué era significante eso? Porque, hermanos, no había un profeta en Israel por 400 años. Dios se había callado. Tenía muchos profetas que había mandado hasta el último libro del Antiguo Testamento y luego silencio por 400 algo años. Juan el Bautista era el primero que vino en el Nuevo Testamento. Y él comenzó a profetizar y dijo, el reino de Dios ha venido. Así es que la gente, muy interesados, porque ellos saben, este es un profeta, no hemos tenido, la escritura nos promete un profeta, hay que oírlo. Así es que ellos comenzaron a oír, comenzaron a venir. People from all over the world started to come, not only the Jews, not only the Greeks, all of the people from the other regions, all the other communities, they started to hear that there was a prophet in Israel, and so they started to come. And so when you came to the River Jordan, you see this guy in the middle of the water, and all of these people from all nations coming to be baptized. And they would just step into the water, and they would say, what do I have to do? And he says, repent from your ways, and I'll baptize you. No era una predicación de salvación. Era una predicación de arrepentimiento, diciéndoles, prepárense porque el Rey de Reyes ha llegado a nuestro mundo. Así es que arrepiéntense. Y mucha gente estaba viniendo. Ahora, el problema era que los judíos, los sacerdotes, los levitas, los fariseos, se enojaron. Porque la gente se estaba acercando a Juan el Bautista, estaban acercándose a este mensaje y estaban cambiando su vida. Los griegos, también los gentiles, todos los que oían se estaban cambiando su vida y ellos se estaban enojando. ¿Por qué? Porque le estaban quitando la clientela. Ellos no estaban yendo al templo. Ellos esperaban que vinieran al templo para que les cobraban su arrepentimiento. Pero aquí estaban viniendo a Juan. Así es que aquí en el versículo 19 nos dice que vinieron a ver qué estaba pasando. Y noten lo que dice. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿cuáles eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran los que conocían la ley. Ellos conocían Moisés. Ellos tenían la Torah, ellos tenían la autoridad, ellos sabían, si alguien quería saber qué quiere decir esto, venían a los sacerdotes. Los levitas, ¿quiénes fueron ellos? Ellos fueron los sirvientes del templo, ellos eran las personas que le ayudaban a la gente a aproximarse al templo. These were kind of, I don't like to use the word, but they were kind of like the deacons, the levitas. They were kind of the people that kind of supported the priests, and they kind of, corralled people and organized things and things like that. So these two groups, sacerdotes y levitas, preguntaron. Noten la pregunta que le pregunta. ¿Quién eres tú? Who are you? Who are you? Yeah, we see you. I mean, you're weird. You're dressed like that with camel's hair and, you eat grasshoppers. Who are you? Porque mucha gente estaba diciendo, este es el profeta que había prometido el profeta en Malaquías, este es. Así es que por eso le preguntaron directamente, ¿quién eres tú? Noten su respuesta. Y él confesó y no negó, pero confesó. Noten cómo está escrito eso. Y él confesó y no negó, pero confesó. Y dice, yo no soy el Cristo. Los judíos estaban esperando 3 personas. Número 1, ellos sabían, porque sabían la ley, sabían que Dios en el Antiguo Testamento prometió 3 personas.
Y ellos sabían cuál era. Número 1, era el Mesías. Estaban esperando el Mesías, ¿ok? Así es que no le preguntaron directamente, ¿eres el Mesías? ¿Tú eres el Mesías, el que estás bautizando ahí? ¿Eres el Mesías? Y les respondió. Entonces, ¿qué? Dice, y le confesó y no negó, pero confesó y dice, yo no soy el Cristo. Vamos a aclarar esto comenzando desde ahorita. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Mesías. La palabra en hebreo Mesías, que significa ungido o escogido. Él les dijo, yo no soy el escogido. No me miren de esa manera. La palabra griega se dice Christos, por eso nosotros usamos la palabra Cristo. Yo no soy el Cristo. Entonces el nombre Jesucristo es el mismo que, es decir, Jesús, el Mesías. Si me dan la pantalla una vez más. En los tiempos bíblicos, ungir a alguien con aceite era señal que Dios lo había consagrado. Juan está diciendo, yo no soy eso. La palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos, capítulo 2, 7 a 9, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuyas los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. So in English, this is God writing through David. He says, you are my son. This very day I have become your father. Ask me and I will give you the nations as your inheritance, the ends of the earth as your personal property. You will break them with an iron scepter. You will smash them like the potter's jar. So this is the prophecy that these priests were well aware of. They said, we know that verse. Are you him? And John says, I'm not him. That verse is not referring to me. They also knew this verse, Isaiah 42. Look at my servant whom I strengthen. He is my chosen one who pleases me. I have put my spirit upon him. He will bring justice to the nations. He will not falter or lose heart until justice prevails throughout the earth. Even distant lands beyond the sea will wait for his instructions. Juan el Bautista está diciendo, este pasaje se refiere al Mesías, pero yo no soy ese. Yo no soy. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Dice, este es Dios Padre escribiendo. He puesto mi espíritu sobre él, traerá justicia a las naciones. No se desaminará ni se desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra de la justicia y su ley esperarán las cosas. Los judíos, los sacerdotes, conocían este pasaje de Isaías y ellos saben que eso se refiere al Mesías y Juan está diciendo, yo no soy esa persona. Y luego tienen este versículo, Jeremías 23:5. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo. Noten la minúscula, renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Los judíos estaban esperando este Mesías porque él va a reinar como el rey David y va a tomar control de todo, y ellos sabían que el Mesías que venga va a ser el rey de todo el mundo. For the time is coming, says the Lord, when I will raise up a righteous descendant from King David's line. That's why we know Jesus is from King David's line. He will be a king who rules with wisdom. He will do what is just and right throughout the land. Entonces, ellos sabían que esto refiere al Mesías, pero Juan está diciendo, yo no soy el Mesías. Así es que primera pregunta, noten, yo no soy el Mesías. Entonces le preguntaron, dice, ok, eres Elías. Elías. Esa es otra promesa que dice la palabra que Dios va a mandar a Elías.
Elías va a venir, así es que lo estaban esperando. Y se refieren a este versículo, Malaquías 4:5. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Malachi 4:5. They asked John the Baptist, they said, so are you Elias? Is that who you are? See, I will send the prophet Elijah, thank you, to you before that great and dreadful day of the Lord comes. So they know, the priests know that the Messiah is going to come, and they know Elijah is going to come, and so they said, okay, so you're not the Messiah, so you must be Elijah. And John says, nope, I'm not Elijah either. Acuérdense, ellos están esperando 3 personas. Así es que, ok, ¿no eres Elías? Entonces, noten lo que dice. Ok, y él dijo, no soy. Y luego ellos dicen, ¿eres el profeta? Noten que profeta, la palabra está en letra grande, profeta. Quiere decir que están hablando de un profeta específico, no cualquier profeta. Sí, Juan el Bautista era un profeta, pero no el profeta. Porque, una vez más, ellos están esperando una persona significante, porque el Antiguo Testamento habla de eso. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. El Señor tu Dios hará surgir, este es Moisés escribiendo a la gente, el Señor tu Dios hará surgir para ti en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él sí lo escucharás. So Moses is prophesying about this prophet that's going to come in Deuteronomy, and he says, the Lord your God will raise up for you a prophet like me among you from your fellow Israelites. You must listen to him. Entonces esos sacerdotes están diciendo, ok, no eres el Mesías, no eres Elías, entonces tú has de ser el profeta. Tú piensas que tú eres este profeta, porque estamos esperando a 3 personas, Mesías, Elías y un profeta. Si no eres los primeros 2, tienes que ser el último, el profeta, porque ellos son los que estamos esperando. Y note lo que dice Juan. No. Dice, no, respondió Juan. Entonces le preguntaron algo muy significante, versículo 22. ¿Quién eres? Si no eres esos 3, ¿quién eres? Hay algo allí que están preguntando que no están diciendo directamente, y Juan, el escritor, está haciendo muy nice, porque no escribió lo que en realidad los están diciendo. Y ellos están diciendo, ¿quién eres? Y luego explican, ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Juan responde. Juan dice, you know what? You guys are asking a lot of questions. He says, I'm going to tell you who I am. Y dice, ¿quién dices de ti mismo? Dice Juan, versículo 23. Juan les respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esa es la persona que yo soy. Dice la escritura profetiza desde Juan. Ellos quieren saber con qué autoridad estás aquí bautizando, si no eres el Mesías, si no eres Elías, si no eres el profeta. ¿Cuál es tu autorización? A ver, enséñame los credenciales. A ver, ¿a cuál seminario fuiste? A ver, ¿bajo cuál maestro estudiaste? ¿Eres discípulo de quién? ¿Cómo es que tú tienes autoridad de estar bautizando a gente aquí? Aún no eres parte de nuestra iglesia y no eres una de esas 3 personas. Y Juan les dice, yo soy esta persona en Isaías 43. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor.
enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. So they're saying, who gives you the authority to baptize? You don't belong to our church. We've never seen you in the temple. You've been living in the hills. You're not the Messiah. You're not Elijah. You're not the prophet. Under what authority? All these people are coming. Are you some kind of shyster or some kind of person that's just fooling people, trying to tell them that you've got something? And he says, no. He says, I am that guy. A voice that cries out in the wilderness, clear a way for the Lord. Build a level road through the Rift Valley for our God. You notice that last line? Build a level road through the Rift Valley for our God. En esos tiempos, cuando un rey iba a venir de un pueblo a otro, ustedes saben, especialmente ustedes personas que han vivido en el campo, muchas veces cuando uno quiere ir de un pueblo a otro pueblo, no hay una carretera. Nomás hay un camino de tierra que alguien nomás hizo, y un caminito que uno tiene que seguir, y todos venían y iban por el mismo terregal para llegar de pueblo a pueblo, hasta que vino lo moderno después y pusieron una calle. Pero en esos días antiguos, así era la situación. Así es que el proceso de introducir un rey, cuando él venía de pueblo a pueblo, mandaban un equipo para hacerle un camino. De camino de pueblo a pueblo, porque si el rey iba a venir, y cuando la gente miraba que estaban enganchando el camino, y estaban ordenando y estaban poniendo todo nivelado, porque el rey venía en una carreta, entonces iban anunciando, ¡ahí viene el rey! El rey viene, el rey Julano, quién sabe cómo se llama, ahí viene, el rey todo poder. Y esas personas, era su trabajo de anunciar que venía el rey, porque no podían mandar un email. No les podían dar un anuncio por la tele. Así es que ellos fueron el anuncio, y ellos iban adelante anunciando que ahí viene el rey. Este es Juan el Bautista. Juan el Bautista es esa persona que dice, niveló el camino y dijo, el reino de Dios ha llegado a esta tierra. Prepárense, arrepiéntense. ¿Saben qué? La gente, los sacerdotes no eran los únicos que conocían la palabra. Ellos, sí, eran maestros. Estudiaban la Torah, estudiaban los profetas, estudiaban las escrituras de los antiguos testamentos, pero ellos no fueron los únicos. Había muchas personas sabias. En esos días la sabiduría era rey. Personas querían saber, ellos querían información, ellos querían saber cómo opera el mundo. Así es que ellos también estaban estudiando. Y ellos sabían una cosa muy importante. Lo importante es que estaban viviendo en los días de la profecía de Daniel. Daniel había anunciado una profecía, y como habíamos enseñado en los días, cuando estábamos estudiando en los últimos días, Daniel, el reloj de la profecía comenzó y se estaba aproximando el final de su profecía de las 69 semanas. Y ellos sabían que se estaba aproximando el final, así es que ellos estaban muy interesados en entender lo que Juan el Bautista estaba predicando, porque sabían que el tiempo era corto, y por eso estaban oyendo a Juan. Por eso él predicaba, arrepiéntense, porque el reino de Dios está aquí, porque ellos sabían, time is almost up. Daniel prophesied these 69 weeks, and we've been counting the weeks, we've been counting the time, and we're almost at the end, so he must be right. This guy that's in that water must be right on target, because he's now announcing what we expected would happen in our lifetime. Esa es la persona que él es. Luego noten lo que pasa después. Dice 24, los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, entonces,
¿por qué bautizas si tú no eres Cristo? Ni Elías, ni el profeta. Ellos mismos estaban poniendo duda en la mente de la gente que estaban oyendo esto. No, está diciendo, no, nosotros nomás conocemos los tres, el Mesías, Elías o el profeta. Ese versículo, ¿quién sabe qué quiere decir? Pero Juan el Bautista está diciendo, pongan atención, gente. Dios les ha dado este versículo para que puedan saber que el reino de Dios va a venir en su tiempo. Y era cierto. Y luego dice Juan, noten el 26, dice, Juan les respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar las correas de la sandalia. Wow. Él les estaba tratando de decir, miren, yo nomás soy el que anuncia, yo nomás soy la persona que va a decir que viene el Cristo, que el Cristo ya ha llegado a este mundo, el Cristo que va a hacer todo, va a completar el plan de Dios. Noten el siguiente versículo. ¿Se fue? Ok. Entonces, noten el siguiente versículo de Malaquías 3:1. Aquí es a donde tenemos la autoridad de Juan el Bautista. Dice, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto a quien ustedes desean, dice el Señor de los ejércitos. So this is the last book of the Bible, and this is God talking to his people, and he's saying, I will send my messenger. He says, you know, all of these prophets have come before in the Old Testament, and I have done a lot of work during the Old Testament. He says, but here in Malachi, I'm about to shut my mouth. I'm going to stop talking to you, but listen to this. The next person you're going to see is right here, chapter 3, verse 1. I will send my messenger who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple. The messenger of the covenant whom you desire will come, says the Lord Almighty. Entonces Dios mismo nos dijo, voy a mandar a Juan y luego voy a mandar a Mesías. Muy interesante la vida de Juan. Vamos a hablar de él un poquito más al rato. Pero si uno se pone a pensar y examina su vida, van a ver que Juan vino con un propósito, un solo propósito. ¿Cuántos? Nomás uno. Así es Dios en veces. Cuando uno piensa en su vida, uno piensa, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Por qué Dios me tiene aquí? ¿Por qué a esa persona le dio muchos años? Cumplió 100 años. ¿Y por qué a esa persona nomás cumplió 17? ¿Por qué esa persona llegó a ser un maestro y profesor de estudiantes y enseña un montón de cosas, escribe libros? ¿Y por qué esa persona solamente trabajó como un albañil creciendo a su familia? ¿Por qué esa persona pudo ser una persona importante, que todos conocían su nombre, que todas personas reconocían lo que era? ¿Y por qué esa otra persona vendía zapatos? Y es todo lo que hacía, vendió zapatos. ¿Por qué Dios hace eso? Hermanos, porque Dios va a cumplir su propósito en su vida. Usted tiene que reconocer cuál es ese propósito. Yo soy de la clase de persona que yo creo que yo estoy aquí no por accidente.
Y todavía estoy aquí. Aunque me quise quitar la vida, el Señor dijo, no, tú todavía tienes más que hacer, aquí te voy a quitar, aquí te voy a dejar. Porque tú tienes un propósito, cada uno de nosotros tenemos nuestro propósito. A veces quizás una persona puede tener un propósito en nuestra mente muy importante, muy lujoso, un propósito que todos reconocen, un propósito quizás personas admiran, quizás un doctor, quizás un cirujano, quizás una persona que inventa algo que puede curar un virus, o puede ser una persona que vende zapatos. ¿Saben qué? No conocen a esta persona, pero yo vendía zapatos cuando yo estaba yendo al colegio la primera vez, y por eso aprendí esta historia. Había un zapatero que tenía esa misma duda, quería hacer algo. Él estaba vendiendo zapatos y todo lo que él trataba de hacer, se quería salir de vender zapatos y hacer otra cosa. Trató de ir al colegio, trató de levantar un negocio, se cayó, no fue al colegio, lo botaron porque no tenía las marcas, y él tratando de hacerse mejor, pero no se podía adelantar, así es que tenía que poner comida en la mesa, así es que continuó a vender zapatos. Y él estaba cristiano, dudando, estaba pensando, yo soy un fracaso, porque aquí estoy vendiendo zapatos. Esto no tiene ningún valor, vendiendo zapatos. Un día entró un muchacho, joven, un muchacho, he was thin, liviano, pelo corto, camisa blanca, unos pantalones, un estudiante en un instituto. Y llegó, estaba mirando los zapatos en la ventana y luego entró y vino y le dijo a este muchacho, me interesan esos zapatos, ¿habrán mi medida? Dice, te los vamos a calar. Voy a ir a ver si tenemos tu medida y siéntese aquí y yo le ayudo con esta compra. Yo le sirvo los zapatos. Así es que comenzaron a platicar y el muchacho que estaba comprando zapatos, nomás tenía 17 años, estaba diciendo, estoy aquí en este instituto, es mi primer año y no tengo mucho dinero, pero tengo un hoyo en mis zapatos y así es que pensé voy a tener que comprar. Así es que platicaron por un rato. Y ya que platicaron y charlearon un poquito, compró sus zapatos y se fue. Este señor no paró de vender zapatos. Él siguió año tras año, tras año, tras año. Y luego un día está mirando televisión. Está mirando a este muchacho en la televisión. Yo conozco a ese muchacho. Yo lo he visto. ¿A dónde lo he visto? ¿A dónde lo he visto? ¿Dónde? Y luego se acordó, en mi zapatería. Ahí estaba, vino a mi tienda de zapatos y ahora está en la televisión. Ese señor se llama Billy Graham. Billy Graham también necesitaba zapatos. Y esta conversación era importante para este muchacho y para Billy Graham. Dios había propuesto esta oportunidad de conocerse de una manera que este muchacho, este señor le pudo bendecir a este joven para seguir su ministerio, el evangelio. Todos hermanos, no importa cuál es su trabajo, no importa cómo está su día, el Señor tiene un propósito para su vida. Y uno ahorita en estos momentos no sabe la significancia de lo que usted está haciendo ahorita y cómo va a ser de bendición en el futuro. Esa es una promesa que se pueden llevar. Yo estoy cierto, como estoy parado aquí, en mi vida personal, que yo voy a entrar al cielo
y voy a estar arrimándome a muchas personas. Y de vez en cuando quizás una persona va a decir, Domingo, yo estoy aquí porque tú fuiste a un campamento de jóvenes en 1969 y nos diste una predicación y yo acepté al Señor. Yo ya sé cuál es esa persona. Y él va a decir, gracias. Gracias porque tomó mucho trabajo, trabajaste todo el día, manejaste por 4 horas, fuiste al campamento, nos predicaste y luego caminaste para atrás para tu casa para ir al trabajo el siguiente día. Pero yo estoy aquí por ese sacrificio. Uno no sabe lo que usted está haciendo dentro de la voluntad de Dios. Él la va a bendecir. Si usted plantó semilla, el Señor la va a bendecir. Ahora, hay algo muy importante aquí para terminar. ¿Cuál es la significancia de la vida de Juan el Bautista delante de Dios Padre? Dios Padre le dio un propósito. Le dijo, Juan, tú vas a la tierra, tú vas a ser el anunciador, tú vas a ir delante de mi Hijo y vas a anunciar la venida del reino. Y ese es tu propósito. Y sabemos que eso era todo lo que Juan hizo, porque si leen el resto de la historia en la célula, van a encontrar que Juan muere muy temprano, muy pronto. ¿Por qué permitió Dios eso? Porque él ya había terminado su trabajo. Si nosotros hemos completado nuestra tarea, ¿para qué queremos estar aquí? ¿Verdad? Si Dios dice, ok, domingo haz esto, domingo haz esto, ok, oh, ya terminas, ok, vámonos. ¿Para qué quiero estar aquí? Y Juan se lo llevó. Y estoy pensando, ¿qué es lo que Dios piensa de Juan el Bautista? Van a encontrar esto muy interesante. Cristo comentó de Juan. ¿Tenemos la pantalla? Nótenlo. En Mateo, les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. ¡Wow! Este es Cristo, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios. Y él dice, la significancia de lo que Juan hizo, así yo lo veo. De todos los que han vivido, desde el principio, desde Génesis, nadie es superior a Juan el Bautista. So I tell you the truth, Jesus is speaking, among those born of women, anybody not born of women? I thought so. I tell you the truth, among those born of women, no one has arisen greater than John the Baptist. ¿Entienden la significancia de eso? Dice que Juan el Bautista es más significante que Abraham, el padre de los judíos, a donde él hizo el milagro con su esposa, el que tuvo Isaac, el que dedicó a Isaac y lo iba a sacrificar. Juan el Bautista es más significante que esa persona. Dice Cristo, Juan es más significante de Moisés. Moisés, el que entró a Egipto, que declaró que Dios quiere que rescate a esta gente y que los saque de Egipto. Moisés, el que tuvo todos esos milagros con su vara y se confrontó con el faraón. Ese Moisés, el que los llevó al desierto, es el que los predicó, el que habló con Dios, el que les dio los 10 mandamientos. Ese Moisés, dice Cristo, Juan el Bautista es más significante que ese Moisés. ¡Wow! Noé, el que hizo una barca cuando nunca había llovido. Una barca grandísima y que la hizo año tras año, aunque le burlaban todos los días. Y de repente se vinieron todos los animales y se metieron al arca. Y Noé con 8 personas, Dios salvó y destruyó el mundo. Cristo está diciendo, Juan el Bautista es más significante que Noé.
¿Y qué del rey David? El rey David, el rey. Dice la palabra que la descendencia del rey iba a ser Jesús. Rey David era una persona muy significante, el que escribió todos los salmos, el que estableció el reinado de David. Juan el Bautista es más significante. De todos que han vivido, nadie es superior. Entonces, hermanos, él tenía una tarea. Su tarea era de anunciar la venida del Rey de Reyes. Arrepiéntense, el reino de Dios ha venido. Hermanos, si usted está en la voluntad de Dios, si usted está viviendo bajo el propósito de Dios, usted es significante en los ojos de Cristo. Si usted humildemente está haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer, obedeciendo, aunque sea algo minimal, aunque sea algo con mucha responsabilidad, viva su vida dentro del propósito de Dios. Si es crecer a familia, niños, guiarlos, enseñarlos, guiarlos por su vida, aconsejarlos. Si es trabajar en una corporación, un presidente de una compañía, lo que el Dios le dé, hágalo como que usted está viviendo y sirviendo a Dios dentro del propósito que usted está viviendo. Y Él lo va a bendecir. Y va a ser como Juan el Bautista. Ahora, Juan, noten algo muy importante. No nomás porque él estaba trabajando y estaba sirviendo a Dios y estaba predicando y bautizando. No era la única razón por qué Cristo lo respetó. Lo respetó porque él no tomó crédito. Él dijo, yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, yo nomás soy una voz. Él tenía el testimonio de humildad. Así es que, hermanos, Cristo reconocía que Juan, y cuando Juan tenía sus discípulos, y cuando miró a Cristo, y lo miraron, y Juan le dijo, vean el Cordero del Señor, vayan y síganle a Él ahora, no me sigan a mí, yo no soy nadie, síganle a Él. Él es el que deben de oír y deben de aprender de Él. Él se humilló completamente. Hermanos, así es que hay que vivir con propósito y humildad, reconociendo de todo lo que tenemos, todo lo que somos. Todo lo que somos es porque el Señor nos ha bendecido. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros y porque nosotros le amamos a Él. Cuando usted se levante en la mañana, dele gracias por la luz que le ha dado. Un día más de vida. Gracias porque me tienes aquí. Ayúdame a vivir dentro de tu propósito. Y Padre, Cristo, Espíritu Santo, lo hago porque yo te amo. Yo te amo de todo corazón. Oren esa oración cada mañana. Van a ver que van a tener un día de éxito, de bendición, de amor. Y al final del día van a estar llenos de gratitud porque el Señor ha obrado en sus vidas. Puestos de pie.